Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, y aquí estamos en el programa 115. Hoy el equipo completo, el que les habla Ramiro, y desde Rosario, Daniela y Osvaldo. ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo están? Hola Daniela, hola Ramiro, ¿cómo te va después de tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es Bienvenidos verdad, al 2019. Bienvenidos al 2019, gracias Daniela. Es verdad, nos habíamos tomado un pequeño descansito, ahora volvemos con lo que ha ocurrido todo en este 2019, esta primera semana, y que no es poco, ¿no, gente? Algunas cosas vamos a tener que verlas de el fin del 2018, ¿no? De diciembre, que también ha sido bastante movido, tanto en Argentina como en Brasil. Pero bueno, ahora vamos entonces con una noticia que yo la verdad es que había pensado que era de terror, pero también viene de una noticia buena, pero bueno, vamos a ponerla como de terror. Y tiene que ver con los jueces de Jujuy que acusan al gobernador Morales de entrometerse en la justicia. Recordemos que en una de las causas que tenía, conocida como la causa de la balacera, Milagros Sala fue absuelta por el voto unánime de los 3 jueces que conformaban el tribunal, porque exactamente el Estado no había aportado ninguna prueba. Entonces, en una forma bastante ruda, el tribunal la absolvió y medio como que dio una especie de amonestación, digamos, tanto a la Fiscalía como al Poder Ejecutivo que estaba impulsando a través de la Fiscalía esta causa, ¿no? Esto fue lo hizo el Tribunal Criminal 2 y después, inmediatamente, el propio gobernador Morales salió a descalificar a la justicia y a hablar bastante mal, en tono bastante duro contra este fallo absolutorio, y también lo hicieron algunas otras figuras políticas, ¿no? Por ejemplo, la senadora de la Alianza Unión Cívica Radical Cambiemos, Silvia Giacopo, que dijo que la justicia falla, emite sentencias pero también falla, se equivoca. Entonces los jueces salieron a defenderse en lo que muchos interpretan como la segunda tarjeta amarilla. La primera fue con la absolución de Milagros Sala justamente por no haber hecho una tarea probatoria mínima, indispensable para llevar adelante una causa, y la segunda esta por, digamos, defender, ¿no? ese fallo, ¿no? Pero de todas maneras la noticia original que da lugar al desencuentro es una buena noticia, que la absolvieron de una de las cosas, de uno de los temas que estaba acusado, uno de los procesos que tenía, ¿no? Sí, por eso decía que al principio no sabía si lo decíamos como una noticia positiva o como una noticia de terror, porque la verdad que el Poder Ejecutivo de Jujuy haya tomado esta actitud viene como respuesta a una cosa muy buena, ¿no? Sí, y no sería Gerardo Morales si no pasa esto, porque Gerardo Morales, de que es gobernador, siempre intervino en la justicia de la manera más descarada desde el momento que amplió la Corte, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, la noticia me parece, la raíz de la noticia es una buena noticia, porque si en la primer causa que tiene sentencia ya es absuelta, hay que ver cómo funciona de todas maneras la influencia del Poder Ejecutivo en los jueces, ¿no? Que fallaron contra lo que entendía que era justo la senadora de Jujuy. Sí, es verdad. Pero bueno, sí, lo que pasa que lo que también podríamos pensar es hasta dónde tenemos un sistema, sinceramente, de un Estado de Derecho en la provincia de Jujuy, cuando la ampliación de los miembros de la Corte
el gobernador pone a gente que era de su partido, que había sido antes senador o diputado, no recuerdo ahora bien el cargo. Diputado. Diputada. Y ellos, él lo que dice es que como poder político tiene derecho a emitir opinión. Y la cuestión sería, no solamente ponen las personas en los cargos que son clave, sino que cuando no les salen como quieren las sentencias, también salen a retar a su gente, digamos, independientemente de lo que se puede probar o no. O sea, cualquier sentencia que sale en Jujuy es una sentencia que queda, digamos, siempre en crisis. O sea, si a esta mujer la absolvieron, imagínate que no tienen que haber tenido nada. No, de todas maneras, me parece que no es un pecado solamente de Morales, porque en el gobierno nacional hacen lo mismo. Cuando encuentran un juez que falla en contra, aunque a veces haya disciplinan. Sí, allá lo disciplinan. O sea, es como una costumbre que hay en los últimos tiempos, que el Poder Ejecutivo presiona sobre el Poder Judicial para lograr condenas a favor. Que no siempre son así de todas maneras. Lo que acá me parece que está en Ramiro y Osvaldo, ¿qué les parece? Me parece que lo que suena como melodía de fondo es que una posible candidatura de Milagro Sala a cualquier cargo político, ¿no es cierto? Yo creo que a lo que le temen y a lo que quieren impedir es eso, con la judicialización y la criminalización de todas las cuestiones que tiene, porque lo que se quiere cortar es cualquier tipo de cualquier liderazgo que ella pueda volver a tener, ¿no? Me parece a mí que por ahí viene la cosa. Yo creo que vos estás totalmente cierta, Daniel, en lo que estás diciendo, y lo estoy pensando a la luz de lo último que ha ocurrido con Milagro Sala, que es que el tribunal número 3 determinó que ella tiene que volver a su casa verdadera, no aquella de Alto Comedero que tuvieron que terminar las apuradas porque el juez ya hermanos dijo que ahí tenía que cumplir la prisión domiciliaria, sino a su verdadero domicilio, que es en el barrio de Cuyaya. Ahí volvió Milagro Sala y era muy claro que lo único que había que colocarle era 2 agentes de seguridad de consigna, nada más, y nada de todo ese cerco que le había hecho la gendarmería, con vigilancia permanente, con una rutina vejatoria de tener que mostrarse 3 veces por día y saludar a los gendarmes como para decir que estaba allí, cosa que no se había visto nunca, con una casilla llena de gendarmes. Bueno, todo eso era totalmente arbitrario, dijo el tribunal, y que ella tenía que volver a su casa, donde era su residencia habitual, que era la casa en el barrio de Cuyaya, en San Salvador de Jujuy, que tenían que colocar nada más que 2 agentes de seguridad de consigna. ¿Qué hicieron? Le militarizaron el barrio. Entonces ahora colocaron una carpa con una policía en la esquina, donde le pide el documento a todos los vecinos. Primero la policía trató de levantar firmas para que la expulsaran de ahí, y ahora le pide documento a todo el mundo, que sea vecinos de toda la vida. Estamos hablando de San Salvador de Jujuy, que es una ciudad que es pequeña, ¿no? Donde más o menos todos se conocen. Y la idea es esa, la idea es que ella no tenga contacto con las otras gentes para que no pueda ni siquiera tener la mínima posibilidad de cumplir, digamos, con la mínima actividad política posible, ¿no? Y Milagro ya dijo que quiere ser candidata, pero están tratando por todos los medios de impedírselo, ¿no? Claro, ese es el problema. Sí, si ella no fuera parece... una común, digamos, sí, de Osvaldo. No, que me parecía que no le dan los tiempos para resolver todas las causas, me parece, para poder presentarse. Me daría la impresión, pero evidentemente puede ser que tenga Yo nunca se me había ocurrido lo que te escuchaba vos, Daniela, decir sobre que puede ser para evitar que ella pueda ser candidata, y realmente sería una razón muy valedera para el pensamiento limitado del gobernador Morales, ¿no? Yo creo que si Milagro estaba libre, el tipo no hubiera podido gobernar. Yo no tengo duda, porque movilizaba gente, tenía poder de convocatoria. Únicamente está criticada por el oficialismo, pero después no es una mujer que esté, digamos, jerarquizada dentro del movimiento. No. Las causas que tienen son inventadas, que tenía el hijo un auto, cosas que no tienen mucha, me parecen, ¿no?
y había un trabajo social muy fuerte. Me parece que a eso le tienen... Eso es por eso la castigan, me parece. Con todo el terror que implantó Morales contra los militantes de la Tupac Amaru, muchas prisiones, no solamente está Milagros Sala, hay mucha gente más, hay en Jujuy son ocho compañeras más que están presas, y bueno, cuentan que en los barrios de la Tupac Amaru está todo el tiempo la policía prepoteando, entrando, haciendo allanamientos y todo ese tipo de cosas. Bueno, contra todo eso se hizo una manifestación hace unos 15 días atrás, y fue multitudinaria la manifestación. O sea que está muy, pero muy engañado quien se piensa de que han terminado con la Tupac Amaru. No. Creo que está bastante firme. Sí, creo que tenés razón, Daniela. Sí, aparte la sociedad jujeña está muy fracturada, o sea, hay mucha gente que sigue siendo muy a favor de la Tupac Amaru y mucha gente que cree la razón de todos los males de Jujuy. Bueno, señores, vamos a pasar a otra noticia entonces. Una noticia... Bueno, también hoy las noticias están medias. Yo la había pensado que era de terror, pero podemos decir que sea una noticia, una dentro, no sé, vamos a crear una neutra, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, o buena y mala. Bueno, vamos a ponerla que sea buena entonces, una dentro. Como ya habíamos analizado en este programa acerca de la causa GNL, el gas natural licuado, por la cual están presos nada más ni nada menos que el ex ministro de Vido, que era diputado, que inclusive le hicieron un desafuero express, bastante mal hecho, y el secretario Barata, en la causa supuestamente porque por sobreprecio en la importación de gas para Argentina, como habíamos visto anteriormente en el programa, era una barbaridad, porque esta causa se había hecho sobre una pericia que era un mamarracho, pero no un mamarracho jurídico, era un mamarracho en serio, porque se había tomado como base precios de instituciones internacionales que no existían y los datos habían sido tomados de un trabajo de unos estudiantes chilenos que lo habían puesto en un sitio de internet en los cuales la gente va y copia los trabajos para plagiarlos. Y ese era el peritaje que tomó el juez Bonadío para poder llevar adelante la causa, ¿no? A pesar de que tenía otros peritos más, solo tomó y con eso procesó, pidió la prisión preventiva, desaforaron a Devido y está preso todavía en prisión preventiva, ¿no? Y ahora otro peritaje confirmó que ese peritaje era falso, estaba mal hecho. Bueno, Bien. se pueden equivocar, tengamos un poquito de humor. ¿Quién no copió alguna vez un poquito? A ver, ¿usted nunca copió, Ramiro? ¿Y usted? Cortar y pegar. En nuestra época, Daniela, en nuestra época no existía el Rincón del Vago. Claro. No, y es verdad. Ahora sí. Los Keynes estaban nosotros, solamente copiamos los Keynes. Y lo sacaron del Rincón del Vago, gente. El trabajo los datos los sacaron de un artículo publicado por unos estudiantes chilenos del Rincón del Vago. Impresionante. Era malo encima. Sí, pero lo malo vos decías que un error jurídico. No, en realidad jurídicamente no estaba ni bien ni mal. El problema es que una pericia técnica, lo que estaba mal era técnicamente, porque los datos eran falsos. O sea, realmente no una defecio. Y con eso le sirvió a Bonadío para poder desaforar y procesar. No lo desaforó, ¿no? Pero pedir el desafuero y procesar a Devido y a Barata. Bueno, ahora llamaron a indagatoria al perito que hizo eso, al perito Cohen, y pues según este hombre se había pagado sobreprecio de casi 7.000 millones de dólares entre 2008 y 2015, 6.995 millones de dólares de sobreprecio. Gente, eso era el 50% de lo que se importó, o sea que digamos que se afanaron la mitad de lo que se importó, una barbaridad. Sí. Aparte debe ser como un cuarto de PBI ahora que se usa eso, habrá sido un cuarto de PBI más o menos. Sí, más o menos, tenés razón, Osvaldo. Bueno. Integrar las medidas y se robaron un PBI, 2 PBI, PBI y medio. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que ocurre, porque cuando salga de la feria la justicia va a tener que determinar nuevamente si Devido va a tener que seguir en prisión preventiva o no. Vamos a ver cómo sigue y Barata, ¿no? Y la otra pericia no se realizó todavía, ¿no? La que sería, que esperemos que tenga más dosis de realismo. Bueno, no está haciéndose, me parece. Vamos a ver cómo termina esto. Sí.
a ver qué dice. De hecho, el principal fundamento ya quedó demostrado que era una barbaridad, siendo generoso, ¿no? Siendo generoso, una barbaridad. Sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿qué les parece? ¿Vale? Vamos a escuchar un tema musical entonces. Bueno, Daniela me había pedido que pusiéramos alguna canción con alguna mujer. Y yo no le voy a dar el gusto, no voy a poner una mujer, voy a poner 4 mujeres cantando. Las Black and Blues. Un tema llamado Rouge y Pentagrama. Vamos. Tal. Le dije a mi chico esta noche, no me esperes a dormir. Me seduce la luna nueva, no la puedo resistir. Cuando afuera está oscuro y adentro brilla la luz. Vamos, chicas, hagan juego de sangre. 4 damas. Vamos entonces ahora a escuchar una noticia, hablar de una noticia, mejor dicho, de que un poco amplía lo que habíamos hablado la vez pasada me parece que era con Daniela, por eso vamos a ponerla como un refresh.
y tiene que ver con los agrotóxicos y con lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia cerealera de la Argentina. Y la gobernadora Vidal aprobó las fumigaciones aéreas sin restricción. Recordemos que ellos ya, como habíamos comentado en los programas anteriores, ellos ya habían reducido la distancia de los municipios para que la fumigación no se hiciera tan cerca de los ejidos urbanos. Y bueno, y ahora Vidal aprobó prácticamente no hay restricciones. Con eso, digamos, la salud de toda la población de las pequeñas ciudades, y no solo de las pequeñas ciudades, de las grandes ciudades también, porque se ha descubierto que los agrotóxicos también viajan a través de la lluvia, ¿no? A través del famoso proceso de evaporación del agua, va a las nubes y después cuando llueve en las grandes ciudades también caen agrotóxicos. O sea que la situación alimentaria se complica bastante y la salud de las personas se complica bastante. ¿No es verdad? Sí, y bueno, responde a la política económica que tenemos, ¿no es cierto? Derecho y la política económica a veces van muy de la mano. ¿A quién beneficia esta medida de alguna manera? Directamente. A las grandes pools que producen a través de los agroquímicos, ¿no? Acá en la provincia de Santa Fe hay 200 metros, me parece, de la zona cero de cada ciudad establecida. Cada ciudad tiene una zona cero establecida y ahí hay 200 metros donde no se puede aplicar. No diríamos que sea una panacea, pero por lo menos hay un cierto margen para que no se contamine tan cerca de las ciudades, ¿no? Sí, es verdad. Es una noticia bastante mala para todo el mundo, ¿no? Inclusive por todos los estudios que ya se realizaron, ¿no? Y esto, bueno, y como bien decía Daniela un poco, ¿a quién beneficia? Y eso nos lleva a la noticia que quería hablar ahora, que tiene que ver con lo que ocurre acá en Brasil con el gobierno de Bolsonaro, y podemos decir que es una noticia de terror. Y una de las primeras medidas del gobierno de Jair Bolsonaro, que asumió el 1 de enero, fue retirar de la FUNAI la demarcación de las tierras indígenas. Recordemos que la FUNAI es la Fundación Nacional del Indio, ¿no? Y que estaba compuesta por varias personas, ¿no? Era una cuestión interdisciplinaria y que de alguna manera siempre trataba de mediar y de proteger inclusive la situación de los indios. Y bueno, y Bolsonaro dijo que la FUNAI no va a demarcar más las tierras indígenas. Esto viene ya una lucha que se venía desarrollando desde hace un tiempo atrás, cuando los diputados querían ellos realizar la demarcación. O sea, recordemos que acá en Brasil existe lo que se llama la banca del negocio, del agronegocio, ¿no? O sea que hay grandes presiones de los terratenientes y para que cada vez haya menos tierras de los indios, y esto está causando de alguna manera una especie de indignación internacional, porque son las tierras de la Amazonia principalmente. Y bueno, esto va a profundizar, digamos, el vaciamiento del órgano, que este órgano fue creado en 1967 y que tuvo una función bastante protectora con relación a los indios. Ahora el Ministerio de Justicia va a ser el que encargado, digamos, de la distribución de las tierras indígenas. Las principales líderes de los indios están bastante aprensivos con esto, están bastante preocupados, porque, bueno, va a ser un poco el principio del fin, como ellos dicen, ¿no? Ya en estos últimos días algunos indígenas han sido asesinados, ¿no? No en manos de las armas del gobierno de Bolsonaro, no, claro que no, pero sí de sicarios que ahora se sienten autorizados por lo que decía Bolsonaro de que los indios eran unos criminales y que realmente a los criminales cabría, por ejemplo, matarlos, ¿no? Entonces ahora hay gente que se siente autorizada. Sí, ¿quién se beneficia? Vamos a preguntar de nuevo. ¿Quién gana? Sí, nuevamente gana los grandes terratenientes y las multinacionales, lógicamente, porque la producción agrícola
en gran escala en Brasil significa muchos agroquímicos y agrotóxicos. Brasil quintuplica el promedio mundial de agrotóxicos en materia de producción agrícola, ¿no? Entonces sabemos muy bien quiénes son los que se benefician de esto, ¿no? Sí, de hecho también las semillas que utilizan también son provistas por una multinacional, que son las únicas que resisten el Roundup, diríamos, el matayuyo que utilizan. O sea, el aumento de la producción en Argentina y en Paraguay, el aumento exponencial de la producción de soja, tanto en Argentina como en Paraguay, es fruto de que se utilizan las semillas estas resistentes al Roundup, porque fue uno de los primeros países que la autorizó en el mundo fue Argentina, cuando era ministro de Agricultura del Felipe Solá, el que le había autorizado la producción. Y ese fue el que hizo que aumentara la frontera agrícola, diríamos. Esto ocurría y algunas otras cosas bastante feas en Brasil del gobierno de Bolsonaro ocurrían mientras todo el mundo discutía la frase polémica de la ministra Damares que los niños tienen que usar ropa azul y las niñas tienen que usar ropa rosa, ¿no? Entonces mientras todo el mundo se entretenía en esa discusión, esto se mandaba medidas como estas por abajo del poncho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con algunas cosas que se largan como una especie de distracción. Sí, siempre históricamente ha habido este tipo de cuestiones que sirven para tapar las que son las medulares en las políticas de los países, ¿no? Y todos entramos en la discusión de rosa y azul y estas cosas no la difundió nadie. Sí, es verdad. Se ha difundido bastante poco y se ha cuestionado bastante poco. Bueno, ya que estábamos hablando de Brasil, vamos a escuchar un tema musical de Caetano Veloso llamado Libros. Uh-huh. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, nós podemos amá-los do amor táctil que botamos aos maços de cigarro, domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. Avant d'écouter la
suave bicicleta. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que botamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros, desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, pero capaz que ese niño te pega o te molesta porque gusta de vos. Sí, tu papá tiene razón. Mi mamá a mí me decía lo mismo siempre cuando yo tenía tu edad. ¿Pues le pegas a mamá para decirle que la quieres? Es medio raro, ¿no? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Bueno, vamos a pasar entonces a la última de las pequeñas noticias que teníamos para hoy. Entonces, vamos a hablar de Cuba. Vamos a decir dos cosas de Cuba. La primera, tendríamos que poner una viñeta de cómico esto, ¿no? Pero porque tiene que ver con los ataques sónicos a los diplomáticos de Estados Unidos en la embajada de Cuba. Y ahora, bueno, al final descubrieron que eran unos grillos. En realidad, ¿se acuerdan que había ocurrido hace unos meses atrás de que Estados Unidos había reducido 50% los diplomáticos que tenían en la ciudad de La Habana porque supuestamente tenían daños cerebrales por un ataque subsónico, un ataque sónico realizado contra la embajada? Saben ahora que un grillo, están determinando qué grillo fue y bueno, la grabación está por ahí, no la vamos a decir, pero bueno, tiene que ver un poco con esta nueva guerra fría que parece que se va remozando un poquito a partir de los últimos años. Un estudio reciente presentado en la reunión anual de la Sociedad de Biología Integrativa y Cooperativa apunta que los misteriosos ruidos que precedieron varias quejas por inexplicables problemas de salud coinciden con los chirridos de un tipo específico de insecto. Lo único que puedo decir de manera bastante definitiva es que la grabación publicada por AP, que es la agencia de noticias, es de un grillo y creemos que sabemos de qué especie es, indicó el coautor del estudio, Alexander Stubbs, de la Universidad de California en Berkeley, en entrevista con el The New York Times. ¿Pero el grillo ese no fue entrenado por el servicio secreto cubano, Ramiro? Y no sé, todavía hay que ver el pasaporte, creo que a lo mejor pasó por la KGB, vaya uno a saber. Claro, porque deben ser entrenados, porque no puede ser algo tan simple, atribuirle solamente a la naturaleza. No, posiblemente estuvo ingiriendo alguna de las armas químicas que había en Irak, entonces ahí se transformó. Claro, sí. Tal cual, mirá, qué increíble. Así que toda esa movida era por un grillito. Exactamente. Y bueno, ya que estamos, vamos a recordar que el 1 de enero se cumplieron los 60 años, ¿no?, de la Revolución Cubana, que, bueno, no podemos decir si fue exitosa o no fue exitosa, porque
por un lado ha tenido la ayuda incondicional de la Unión Soviética mientras existía la Unión Soviética, y bueno, y a pesar de esa ayuda incondicional, después que no la ha tenido, está todavía padeciendo un injusto bloqueo, que bueno, que ahora muchos países de la Comunidad Económica Europea dijeron que no lo iban a respetar más porque era totalmente obsoleto y anacrónico. Entonces no podemos saber si la Revolución Cubana ha sido un éxito, si no ha sido un éxito, si es un modelo para seguir, no modelo para seguir. Lo único que podemos decir que bueno, que ha resistido 60 años, ¿no? Una pequeña isla. Sí, y con claros oscuros tiene cosas para destacar, la educación, el sistema educativo que accede a todo, que integra todo, un sistema de salud desarrollado, siempre en función de que estaba el país bloqueado y que no se puede acceder a todas las medicaciones, a todas las medicinas necesarias para el cuidado, y sin embargo se ha seguido manteniendo. La verdad que supongo que debe ser perfectible, pero ha tenido logros importantes por ser una pequeña isla perdida en el Caribe, ¿no? Sí, a tal punto, Osvaldo, lo que vos decís que, bueno, Bolsonaro ha tenido algunas manifestaciones bastante duras con relación a Cuba, y por eso el gobierno cubano ha decidido retirar 8.500 médicos, más o menos, un poquito menos, del programa Más Médicos que implantó Dilma Rousseff, que eran 8.500 médicos cubanos que estaban aquí en la zona de la periferia y en lugares de reservas indígenas, en lugares donde no había ningún otro médico. Y se están retirando, están volviendo todos a Cuba, y el gobierno está desesperado para poder sustituirlos, ¿no? Reemplazarlos por otros médicos, y no consigue, y la gente se ha quedado sin médicos. Eso ha creado, digamos, un gran problema para el gobierno de Brasil, porque, bueno, la gente se acostumbró a tener médicos, ¿no? Y ahora no tiene ninguno. Y como una pequeña isla con un Producto Bruto Interno bastante pequeño, no es ninguna superpotencia, puede tener un sistema, como bien dijiste vos, Osvaldo, de educación y un sistema de salud que exporta inclusive, ¿no? Y un país como Brasil, de dimensiones continentales, casi el tamaño de Europa, la octava economía del mundo, no consigue tener médicos para sus propios habitantes, ¿no? Sí, ha pasado también, han venido acá a la Argentina, han ido a Venezuela, o sea, es un gran, o sea, un proyecto importante que tiene Cuba, como bien vos decís, ¿no? Una isla tan pequeña, con un PBI tan pequeño, y sin embargo que pueda asistir a países mucho más grandes, no sé si importantes, pero por lo menos muchísimo más grandes y con un PBI infinitamente mayor a lo que es la República de Cuba, o el país. Me parece como que las generaciones que nacieron después de la revolución, muchas generaciones, ¿no? Siempre están mirando las mieles del capitalismo y no pueden, digamos, apreciar lo que tienen. Y nosotros que estamos acá lo vemos con ensoñación al sistema que tienen ellos. Es algo que es difícil de, digamos, estar, como hay una canción de Silvio que dice, qué fácil es agitar el pañuelo sentado desde el comedor. Y creo que es así, ¿no? Creo que el sistema de salud, la educación y un montón de situaciones nosotros la admiramos. Sin embargo, en Buenos Aires, acá en Rosario, hay un montón de gente que se quiere ir de Cuba, ¿no? Sí, no, y que también no podemos negar que convive con una represión política sobre los opositores, con presos políticos. Sí, y también por eso son cosas que son reales, ¿no? También la cuestión del género, ¿no es cierto? La homosexualidad, las otras identidades, ¿no es cierto? Está todo muy reprimido y perseguido. O sea que bueno, que la izquierda nunca lo quiere reconocer, nunca, jamás. Si vos decís eso, te tildan de gusano. Sí, más o menos, sí. Pero hay situaciones que claro, me parece como que el mundo avanza y Cuba también avanza con el mundo, ¿no? Esa frase, ¿te acordás que decían de que te va a pisar la rueda de la historia? Que decían no. Los marxistas, sí, que a vos te va a pisar la rueda de la historia, porque por una cuestión dialéctica ellos decían que
al que no entendía lo pisaba la rueda de la historia. Bueno, no sé si vieron que sacaron por Instagram al nieto de Fidel Castro. ¿Lo vieron? ¿Lo viste, Robbie? Ah, sí, en una lancha, en un yacht, navegando. Sí. Como ¿Lo viste? Si, lo vi, como el gran heredero de la revolución, que era un multimillonario y esas cosas y ese tipo de cosas. Sí, pero no decían, sí decían eso. Yo digo, ¿esto de dónde vendrá? Pensé. Como que son todos pobres, pero son todos pobres culpa de que él es rico. Eso más o menos querían poner en Instagram, ¿no? Con un razonamiento así bastante sencillo, simple. Sí, yo no pude seguirlo, también quería saber de dónde venía y por qué era, inclusive hasta llegué a pensar si era realmente el nieto de Fidel Castro o no. Sí, yo también pensé lo mismo, digo, ¿será? Porque inclusive Fidel Castro ha tenido una actitud, digamos, en su momento que fue ejemplar, ¿no? La primera expropiación que hizo cuando tomó el gobierno fue la de su propia familia, que era una familia rica, ¿no? Una familia acomodada, digamos, ¿no? Fue la primera expropiación, fue la propia, ¿no? Me parece que es un poco algunas chicanas, como por ejemplo, o sea, mismo acá con el hijo de Lula, con la hija de Cristina, o sea, sí, son los grandes protectores de los pobres, pero en realidad se alimentan de los pobres porque para hacer su propio negocio, ¿no? O sea, esta historia es un poco vieja, también tiene que ver con las cuentas, supuestamente las cuentas fantasmas de Perón en el exterior, y siempre aparecen las mismas cosas, ¿no? Y bueno, pero la verdad que puede ser que sea verdad, la verdad que no sé si era o no era, pero bueno. Pero tampoco desmerecería la política que hizo Fidel Castro, de todas maneras, que un nieto haga lo que quiera de su vida. O la otra vez vos hablabas de Silvio Rodríguez tiene un hijo viviendo en Miami y eso no lo desmerece como cantautor ni nada. Sí, aparte era una foto bastante simple, porque era él tomando sol en la proa de un yacht, que se supone que podría haber sido de él, ¿no? Porque como decía, de algún amigo, de alguna otra persona, ¿no? O sea, no necesariamente. Yo también a veces nos tomamos algunas excursiones acá en Brasil para ir al mar y me sacan fotos y van a decir que es mío también. No, está bien, pero aparte, o sea, a nadie le sorprendería que la hija de Macri esté tomando sol en un yate, y sí le tiene que sorprender a alguien que esté tomando sol, qué sé yo. También de esas cosas, esas posturas lineales, no sé si... No, inclusive se me ocurre asociarlo con el último montaje que se hizo del expresidente de Uruguay, Mujica, caminando por las calles de Nueva York. No sé si lo vieron, que en realidad no era... No. Bueno, la foto era de él caminando en su propio campo, que es un campito que tiene una chacrita, una casita. Es una chacra a la salida alejada de Montevideo, sí. Claro, que es muy simple. Bueno, él caminando, la recortaron esa misma foto y la pusieron en las calles de Nueva York, que decían, miren cómo disfrutan y cómo viajan los líderes socialistas del mundo. O sea, medio infantil, pero esas infantilidades calan hondo en un sector de la población que la termina creyendo, ¿no? Entonces, en Argentina se dice izquierdista con OSDE, acá se dice comunista con iPhone, como diciendo que nosotros adoctrinamos a la gente para enriquecernos, ¿no? Sí, antes eran los zurdos con el BlackBerry. Acá también. Que ahora que dijiste el iPhone me hiciste acordar, nosotros ya nos llegamos al iPhone, ahora tenemos... Bueno, vamos a escuchar una canción, gente. Vamos a escuchar entonces a Buena Vista Social Club y la canción, el tema Chan Chan.
puedo negar, se me sale la babita y no lo puedo evitar. De Alto Centro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. De Alto Centro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chancha en el mar servían arena, como Samuri y el Gile, a Chancha le daba pena. Alto Centro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. Alto Centro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Centro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. De Alto Centro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. Bueno, y vamos a hacer un coro fuerte ahora a ese grande compay segundo que dice así. ¡Hey! Compay, compay, ¡Vamos! compay, compay. Compay, compay. Compay, compay. Siempre lo recordaremos. Compay, compay. Esa bonita canción que nos dejó para siempre. Gracias, muchísimas gracias, compay. De Alto Centro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. Ole, ole. De Alto Centro voy para Marcané, llego al puerto, voy. Bueno, seguimos entonces ahora con el programa y vamos a la parte especial de nuestro programa como siempre, y hoy vamos a tratar un tema propuesto por Osvaldo, que es un tema histórico, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, un tema histórico y que cruza también los temas que hoy estuvimos tocando cuando hablamos de la explotación agrícola, la extensión de la frontera agrícola, la introducción de producciones o especies distintas a las naturales y la utilización de la mano de obra casi esclava. Y nosotros lo hemos llamado, mejor dicho, Osvaldo lo ha llamado Memorias de la Barbarie, y tiene que ver con una fecha que se va a conmemorar ahora, el 16 de enero, que se van a cumplir. ¿Cuántos años, Osvaldo? Y sí, la matanza fue en el 24, el 19 de julio del 24. Y en el 2004, 80 años después, el 16 de enero, vos bien dijiste, Ramiro, el gobierno argentino asumió la responsabilidad de esta matanza, la matanza en Apalpí se llama, donde murieron 200 aproximadamente, no se sabe la cifra exacta, ¿no? Estamos hablando de más de 100 años. No se sabe, menos de 100 años, 90 años. No se sabe la cantidad de indígenas que fallecieron, se supone que fueron 200. Habría que hacer un reconto de cómo llegamos a esa masacre primero. Por eso digo que tocaba lo que es el traslado de la frontera agrícola y la incorporación de
producciones extrañas. Después de la Primera Guerra Mundial hay un problema en la producción de algodón en el mundo, porque había un bichito, el picudo, que era el que afectaba la producción de algodón, el picudo algodonero, y devastó los cultivos de India y Estados Unidos, que eran los más importantes productores. Entonces pensó el gobierno argentino, en ese momento estaba de presidente Alvear, pensó que Argentina se podría incorporar a través de la producción del algodón. ¿Y quién nos iba a ayudar a eso? Seguramente, ¿no? Estamos hablando de 1924, Inglaterra, porque necesitaba el algodón para las producciones textiles de su industria. Y entonces se empezó a producir, encontraron que la zona más adecuada era la frontera en el Chaco, que me recuerda uno de mis bisabuelos se fue al Chaco cuando vino de Italia para la producción de el algodón o lo que se podía producir en Chaco, ¿no? Y eso necesitaba la incorporación de mano de obra indígena para poder cosecharlo, porque se cosecha manualmente. El algodón tiene ese copón de algodón en la punta, que es el que hay que ir sacando y el que se va cosechando, y en ese momento, ahora ya hay máquinas para hacerlo, en ese momento la cosecha se hacía de manera manual. Y se dieron cuenta que para que la producción argentina sea competitiva a nivel internacional, ¿qué tenía que tener? Una mano de obra mucho más barata. ¿Y qué hicieron? A los indígenas se le empezó a pagar migajas para hacer este trabajo de la cosecha, y en un momento, en julio, se inicia un movimiento indígena como un paro para reivindicar mejores condiciones laborales. Estamos hablando de 1924, sí. ¿No es verdad, Osvaldo, no? 1924. Y este movimiento termina siendo reprimido por las Fuerzas Armadas. Con aviones, ametralladoras y lo que ya habíamos dicho antes, mueren 200, suponen que 200 indígenas, no hay certeza de la cifra. Vos sabés, Osvaldo, que ahora que vos me estabas comentando esto, yo recordé que el abuelo de mi cuñado, que era el coronel Fernández, él había estado en esa represión. Y él y él comentaba, bueno, yo no lo conocía, el coronel, lo conocía, mi cuñado, ¿no? Que falleció. Sí. Y él comentaba que el coronel solía contar que mataban a los indios por deporte y por la espalda, y que era una especie como de cazar animales, y que el coronel no podía decir nada porque era sacarles autoridad a los soldados que hacían este tipo de actividades así bastante criminales, ¿no? Tenía cierto arrepentimiento por lo que decía tu cuñado, por esta actitud, ¿no? Sí, no mucho, pero un poco tenían, sí, no mucho, pero sí, un poco. Sí, no, realmente dicen que fue, y la versión original, a tal punto es la versión original, la versión que se da en ese momento, para justificar esto, nunca se dijo que fue una matanza, tal cual como después, por un hecho, por un giro de la historia, que si no podemos enterar que fue una matanza, es que había sido una sublevación indígena. De hecho, figura hasta hace unos años anterior al 2004, que fue cuando se reconoce, que fue la última sublevación indígena, posterior al último malón que hubo acá en Santa Fe, que fue en 1912, 1914. Y entonces, a través de sublevación indígena se justifica esta matanza. Y la historia siguió así hasta fines del siglo pasado y principios del siglo el actual. Hasta que una mujer que fue una sobreviviente, que en ese momento una india toba que tenía la señora Melitón Enrique, que tenía 23 años, contó la verdadera historia porque ella había estado presente e hizo un relato sobre eso, y lo había mantenido en su memoria y nunca lo había dicho porque no se podía hablar sobre eso. Era como una cuestión que impedía que no se podía contar porque la versión era la de sublevación, que habían hecho maldades los indígenas, entonces había tenido que reprimirlo el ejército. Dice que ellos se habían levantado, ella recuerda, estaba con su abuelo y su padre, y se habían sublevado para pedir mejores condiciones de trabajo. Su única sublevación fue pedir mejores condiciones laborales, nada más.
y estaban en un lugar todos los indígenas ahí como reunidos y estaban teniendo hambre y no tenían agua. Y dicen que viene un avión y dicen, nos vienen a traer comida, pensaban los indígenas. El pueblo Toba, Mocoví, y hay otras tribus más que no recuerdo, nos vienen a traer comida. Y en realidad el abuelo le dice que no viene a traer comida y que huya, así que se oculte en el bosque. En ese momento Chaco era una zona boscosa, que se oculte y que no aparezca porque no vienen para eso. Y es cierto, dice que vienen y empiezan a tirar desde el avión, aterrizan y después primero les tiran comida y después los empiezan a matar. Y es lo que vos decías, los matan por la espalda, después le cortan las orejas a los indígenas, lo tienen como recuerdo, matan niños, jóvenes, o sea, se supone que fueron 200, ¿no? Y si no era por esta mujer que sobrevivió a eso, hubiese quedado como que en realidad fue una sublevación indígena y que no había tenido, y que no fue un reclamo por justas condiciones de trabajo. Esa es un poco la historia, ¿no? Sí, que hoy se recuerda. Recordemos por ahí las contradicciones que cuenta la historiografía oficial con relación a esa época de la Argentina, ¿no? Porque se la tiene como la época dorada de la Argentina hasta los años 30, donde Argentina era supuestamente la quinta economía del mundo, y en el lapso de esos 5 años nosotros tenemos posiblemente las 3 tragedias más grandes de los movimientos sociales en toda la Argentina, ¿no? Bueno, fuera después, claro, lo que fue la represión de los años de la dictadura del 76, porque ahí nosotros tenemos en el 19 la Semana Trágica con la muerte de más de 1000 personas en los talleres de Bacena. Y después tenemos los acontecimientos de la Patagonia, con también más o menos se calcula que llegan a 3.500 los muertos de todos los trabajadores en toda la Patagonia, en lo que fue también reivindicaciones básicas, más velas, más agua, no trabajar un domingo, por ejemplo, cosas muy básicas que le dieran más velas. Y un salario mínimo. Sí. Y es bueno lo que vos decís sobre la Patagonia Trágica, la película de la Patagonia Rebelde, la película de la Patagonia Trágica, porque el 29 de diciembre del año pasado falleció Bayer. Sí, muy bien recordado. Que fue el que justamente hizo conocer esa historia, porque todos estos movimientos, lo de los Bacena era un poco, los talleres metalúrgicos de Bacena, era un poco más difícil de ocultar la historia del problema, porque pasó en Buenos Aires, pero el otro pasó, uno en Chaco y el otro en Santa Cruz, o sea, las zonas más alejadas del país con respecto a Buenos Aires. Y fue que se pudo llegar a o sea, que a través de estas obras es que se pudo llegar a conocer cómo fue realmente lo que era una sublevación contra el poder constituido y que en realidad fue una represión hecha por el ejército sin miramientos, lo que vos contabas, que de un testigo casi presencial, que fue cómo hicieron esa matanza en Chaco, ¿no? Sí, es verdad. Y con relación a la Patagonia Rebelde, también tuvo su lapso, digamos, de ocultamiento y de silenciamiento. La película La Patagonia Rebelde, que se puede encontrar entera en YouTube, recomiendo que la busquen con ese nombre, si no me equivoco, estuvo prohibida en Argentina hasta el año 84, me parece que fue, que se pudo estrenar a pesar de que es una película del 76. Se presentó en el 75 y después cuando por presión de la AAA la sacan de cartelera y se estrena de nuevo en el 84. Tenés razón, ya me había olvidado de eso. Sí. Tuvo dos estrenos, diríamos. Tuvo 2 estrenos, sí. Y bueno, y ya en esta época del 24 ya no gobernaba más Hipólito Yrigoyen, sino otro usurpador del poder como Galerita Alvear, ¿no? Que era Marciolo Alvear, que era un dandy, fiel exponente de la oligarquía agropecuaria de Buenos Aires. Y bueno, y hace esta barbaridad, ¿no? Hasta el año 28 que vuelve Yrigoyen, pero después lo derrocan con varias mentiras. No, digamos que no, la Argentina no iba a soportar tanto populismo, ¿no? No, sí, realmente. Cosa que me recuerda a la actualidad, ¿no? El tema del populismo. Sí. Bueno, vamos dejando por aquí, señores. Dale. Bueno, recordamos que entonces que este programa se transmite por las radios RCA Oficial y la radio Las Voces del Muro. Y que nos pueden buscar en las redes sociales, Facebook y Twitter como Café Mercosur. Que nos pueden contactar, el correo electrónico, contacto @cafemercosur. ¿Y por dónde más, Ramiro? Y visitarnos en nuestra página www.cafemercosur.com. Hasta la próxima, gente. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.